Regresamos a su programa Paneo Semanal, en donde estamos teniendo otro programa en las pausas, muy interesante y muy debatido. Déjame, porque aquí yo estoy en minoría absoluta. Un abogado entre arquitectos. No, el derecho siempre domina, no te preocupes. Aunque yo prefiero estar entre arquitectos que entre abogados. No, y los abogados no creemos que podemos hablar de todo, como voy a hacer ahora. No estamos muy lejos. Yo leí en la pandemia, lo releí, pero estaba haciendo un estudio de la genealogía de mi apellido y qué sé yo. Y leí la Navarijo. Ay, claro. Una obra espectacular de Francisco Moscoso Puello, que hace una descripción de la ciudad de Santo Domingo del siglo XIX, de finales del último tercio, digamos, del siglo XIX. Y bueno, había un familiar mío, Pancho Sabiñón, que tenía una tienda que se llamaba el Elefante, ahí en el Conde, con el Payá, me parece, que cogió fuego y después le puso, se quemó, dicen que la quemaron, entonces la reabrió y le puso la cría del elefante. Y ese recuento lo recoge Moscoso Puello en su obra, pero hace una descripción muy detallada, no solo de la ciudad de Santo Domingo, es decir, la ciudad era hasta la muralla, ¿no?, sino también de los alrededores de la ciudad, el camino a Guibia, las estancias, ahí está la famosa estancia, el ensanche Aguedita de don Pedro Lluveres y Águeda Sabiñón Bona. Las cuevas de Santa Ana. Toda esa descripción. Entonces, y bueno, y de San Carlos también, de la villa de San Carlos. Todo el entorno de la ciudad de Santo Domingo. Ahora, era una ciudad realmente, muy pobre, de la época, o sea, pequeña, sucia, es decir, los caminos de tierra, es decir, no es lo que es hoy la zona intramuralla, ¿no?, donde está la zona colonial también. Recientemente, de hace algunos años, el gobierno dominicano ha ejecutado un proyecto a través del Ministerio de Turismo, con financiamiento del Banco Mundial o del BID, de uno de los dos bancos, no recuerdo si el Interamericano de Desarrollo. El BID. Y evidentemente en asociación con la Alcaldía de Santo Domingo, el patronato de la ciudad colonial. Yo quiero ahora que ustedes, como arquitectos y evidentemente como amantes del patrimonio y estudiosos del patrimonio cultural arquitectónico dominicano, me hagan una evaluación de cómo ha sido ese proceso y si realmente esto ha contribuido a mejorar las condiciones de preservación y de funcionamiento de la zona colonial. Bueno, mira, yo creo que realmente el trabajo que se hizo, la primera etapa, en general, que tuvo problemas, pero sí, con algunos problemitas, ha sido el arranque para que la zona colonial pueda verse como un destino turístico que pueda ser. En esa primera etapa se intervinieron las fachadas de las casas, se intervinieron algunas calles importantes, y todavía no podemos decir que la zona colonial está en su mejor esplendor, porque todavía le falta trabajo, hay que terminar. Desgraciadamente hubo el problema de la fachada del Hotel Francés, que se cayó. O sea, cayó el hotel. Todo y en estos días, en estos días se cayó el CODIA, una parte del CODIA. Sí. Porque a partir de ese momento, quizás antes, creo que de 2003 por ahí, empezaron a llegar a la zona colonial a trabajar con equipos pesados. Y eso para la zona colonial ha sido catastrófico. Claro. Porque ha sido devastador. Y esa práctica, esperamos que ahora en esta etapa sea regulada para que no vuelva a suceder lo que ha estado sucediendo.
ahora mismo se ha disparado nuevamente las alarmas en el sector por el asunto del desplome del techo del CODIA. Y otra vez. Que fue a raíz de una excavación de un proyecto privado, ¿no? Todavía no entendemos aquí que las viviendas en la zona colonial no tienen a Zapata. Esas viviendas coloniales se hicieron, son una estructura muy Deleznable. Muy vulnerable, que respondían a la época, y que deben ser mejor tratadas. Yo no sé de qué manera está regulando eso las autoridades. Pero ¿quién es que tiene que regular? El Ministerio de Turismo. Hay una oficina de La patrimonio. ciudad de Santo Domingo, el ayuntamiento o la dirección de patrimonio, el ministerio que depende del Ministerio de Cultura, el ministerio tiene o la comisión. Una unidad que funciona en el antiguo edificio de mi bisabuelo, en el edificio Sabiñón. Que bueno, ahí se supone que ahí está la oficina de arquitectos y qué sé yo, que deben tener una conciencia de pero estos ¿quién temas, es que regula? ¿Quién es que regula ahora? Hay que reconocer que el patrimonio es quien tiene la voz cantante, pero no es menos cierto que siempre ha adolecido de recursos, de personal, de todo. A nosotros en una oportunidad nos correspondió tener que ver con el área del ayuntamiento y vimos también las dificultades de poder tener un personal para hacer la supervisión adecuada. Entonces, que las intenciones tienen que manifestarse en presupuesto. Tú tienes la intención de que algo funcione, tú tienes que verlo reflejado en un presupuesto. Tú no puedes decir, para mí es importante el patrimonio y no asignarle recursos a patrimonio. Es así, pero no se ve reflejado. Lamentablemente, aunque pudiéramos decir que algunas de las autoridades en estas áreas tengan las mejores intenciones, muchas veces se ven limitadas. Bueno, pero también nosotros hemos tenido una historia de conservación de patrimonio que hasta cierto punto es exitosa, porque nosotros empezamos tarde, empezamos en el año 67, cuando oficialmente se creó la Oficina de Patrimonio Cultural, así se llamaba, dependiente de la Dirección General de Turismo en un principio, y después se dieron cuenta rápidamente que no debía estar dependiendo de ello y pasó entonces a la Presidencia de la República. Y ahí tenía, obviamente, el apoyo directo del presidente de la República de turno, que era Joaquín Balaguer, que ahí entonces nos da una lección que nada se puede hacer sin el apoyo político. El apoyo político es fundamental, suene como suene, pero sin eso no se hacen lo que tú quieres. Entonces el apoyo político en ese momento era una figura que tenía la suficiente sensibilidad y la suficiente visión, y se dejó, ¿cómo te digo? Se dejó ayudar por organismos internacionales y nacionales del valor que tenía ese entorno del país, ¿no? Y entonces ahí hubo toda una serie, un programa para rescatar los inmuebles y convertirlo para uso cultural, turístico y todo, de todo tipo. Incentivos, todavía hay leyes de incentivo. En la ciudad colonial tú no pagas ningún tipo de impuestos. O sea, no te cobran arbitrios ni nada cuando tú quieres restaurar o quieres hacer nada. Es la única zona del país que está libre de impuestos para incentivar que la gente hiciera trabajo en ese sentido. Hay otros, por ejemplo, que no la ley lo tiene y que no se han aplicado. Si tú dejas abandonar un edificio, porque tú dices, bueno, yo tengo cerrado mi casa y yo no quiero, o no me da la gana o no tengo el dinero, el Estado, la ley te dice que tú tienes un plazo y si no te la incauta automáticamente, porque es un patrimonio común. Sí, porque es costoso. O sea, tener una casa en la zona colonial es un problema. Al que no tiene los recursos para conservarlo. Y mientras más antiguo y más importante, peor. Todo el tiempo tiene que estar en restauración, porque como dice Gustavo Uri, es un material que se va diluyendo y necesita todo el tiempo estar protegiéndose. Entonces es un tema de mucha... Es increíble que con 500 años esas casas ahí, ahora hay que protegerlas. No, hay que protegerlas siempre. O sea, siempre hay que protegerlas, pero han durado todo ese tiempo de pie. Solamente fíjate que esto ha venido a suceder en los últimos años. Sí. Porque la ciudad colonial se ha convertido en un proyecto, digamos,
de Atractivo. atraer, Claro, económico, eso lo entendimos. turístico, y bueno, en este caso, qué bueno que el interés privado coincide Lo que hablábamos hoy. con la conservación, porque si tú no conservas el atractivo, Desde pues luego entonces que la sí. gente no va a ir a nada. Pero hay que regular, visitarla. hay que regular la forma de intervención. No podemos dejar que cualquiera que vaya pueda intervenir de la manera que quiera. Meter un greda, meter Lo que hay que respetar las normas. Esas cosas no deben de ser. Y pienso que deben de respetar las normas. Debe haber una buena supervisión. Claro. Sí, pero, Supervisión. pero lo importante es que nosotros hemos ido tomando conciencia. Si estamos hablando en este programa de ese problema a nivel que el pueblo dominicano se entere, porque hemos recorrido un camino largo de concienciación de la sociedad, del valor que tenemos y de muchos diferentes actores que en su momento han hecho su aporte. Hoy en día a nadie se le ocurre decir, vamos a quitar la catedral porque ya está muy vieja y vamos a hacer un edificio moderno ahí. O sea, ya hay algo que ya todo el mundo lo acepta como bueno y válido. No pasa en otras zonas, no pasa en Gascue, no pasa en otros entornos que sí tienen valor arquitectónico e histórico y todavía a la gente le cuesta un poco. Nosotros perdimos el emblema del Hotel Jaragua, que todavía insistimos en que fue una gran pérdida y todavía hay gente que no entiende por qué fue que nosotros protestamos porque se fue esa pieza importante de la historia dominicana. Todo el mundo abogaba en su momento porque, bueno, ya el Hotel Jaragua era viejo y había que hacer uno nuevo y al final que se pierde mucho más que lo que realmente se gana. Se gana en el momento porque es un impacto, pero a la larga se pierde. Y así hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando y entonces en cuanto a la etapa actual, que hay un proyecto de la segunda etapa del Banco Interamericano de Desarrollo, ya se está tratando de completar lo que faltó de la primera etapa, que o sea, la zona necesita recursos siempre, y es la parte que no es tan antigua, es decir, el perímetro que parte desde la calle Hostos hacia el oeste y hacia el norte. Nunca se le había puesto atención a la parte encima de la calle Mercedes, que es la parte alta del centro histórico, donde están los barrios tradicionales de San Miguel, San Lázaro, San Antón. ¿No? Y esa parte ahí va a estar incluida en la ruina de San Francisco. Todo eso va a estar incluido en esta nueva etapa. Hospital, ¿verdad? También. El Hospital San Nicolás de Bari. O sea, hay muchos proyectos puntuales que lo que tratan de plantear la semilla para que el sector privado se dinamice. O sea, va a revalorizar el entorno, dar calidad al entorno, una serie de factores que son beneficiosos para que tenga vida el centro histórico. No para convertirlo en un ente turístico, sino para que el turismo vaya precisamente porque es interés del turista ver cómo se vive y cómo se interactúa en un centro histórico. Es el verdadero enfoque. Una pregunta, ¿es importante evitar la gentrificación de la zona colonial o hay que promoverla para que tome valor el real estate, el terreno como tal, para que tome importancia, para que atraiga más inversiones? Yo creo que tú tienes que explicar lo que es la gentrificación. Sí, es un fenómeno, estamos en radio, ¿no? Es un fenómeno Nos oye mucha gente. mundial que se ha ido dando en los centros históricos, donde precisamente cuando la comunidad nacional lo desecha porque dice que es una zona que el dinero no se reproduce, porque todo proceso inmobiliario tiene que haber un beneficio. O sea, si tú compras una propiedad, tú tienes que tener un beneficio, una plusvalía, si no de uso, por ejemplo, de revalorización. Por eso la gente te dice, los economistas, que el dinero hay que invertirlo en inmuebles, porque no se desvaloriza con ese tipo de cosas. Entonces tú esperas que eso suceda en un centro histórico, pero cuando eso no se da y comienza a desvalorizarse los centros históricos, comienzan a depreciarse, comienzan a deteriorarse y llegan unas personas que ven un poco más allá. Normalmente son capitales extranjeros que observan el fenómeno y compran barato. Entonces al ir comprando barato y lo van dejando ahí, Y van desplazando a las personas que viven ahí, se va quedando vacío de habitantes tradicionales. El habitante tradicional quiere una mejor vida, se va del centro histórico y poco a poco... Ahí están los extranjeros que vinieron en el siglo XIX, ¿verdad? Bueno, siempre ha sido un fenómeno así. Y entonces al final, cuando despertamos y se revaloriza el centro histórico, los locales quieren participar del pastel y entonces ahí ya los precios son sumamente costosos, sumamente altos y ya no la clase media no entra al centro histórico como inversionista. Y se van quedando ahí solo los sectores poderosos económicamente, y eso es lo que se llama gentrificación. Es una palabra que tiene origen en un vocablo, tiene que ver con gentrificación, viene de gentleman, de la gente de clase alta, pero más aún, que va ocupando, la clase alta ocupando los sectores de la clase media y baja, y entonces llega un momento donde los habitantes de ese sector
se desplazan completamente. Y nada más hay gente y locales y terrenos caros, ¿verdad? En esta etapa creo que se tiene pensado hacer algunas intervenciones en algunas viviendas para confortarla y ponerla en mejores condiciones. Las fachadas principalmente. Sobre todo en la parte norte de la ciudad colonial. Esto es un arma de doble filo, porque puede producirse también al revés de lo que decía José Enrique, de la gentrificación, que la gente, luego que tenga su casa arreglada, no la quiera, amueblada por el gobierno, arreglada y debidamente los espacios bien cuidados, vengan y vendan sus propiedades y se vayan del sitio. Eso puede pasar. Entonces se está pensando, no sé si se está pensando amarrar eso de manera tal de que aquel que le arregle en su casa no puede mudarse de ahí por lo menos. Sí, ahí entran los abogados, durante un los tiempo, legisladores y para y que es el no apoyo la casa. que Entonces, se necesita. porque lo que no se quiere es que la ciudad pierda el sentido de ciudad social, la misma gente del barrio, la vecindad, eso no se quiere. Porque Gustavo, entonces podría suceder que entonces la ciudad se quede sola. Sí, y ahí lamentablemente yo no quisiera dejar el tema en el aire y se nos está acabando el tiempo, porque yo necesito que ustedes me den su opinión de lo que está pasando en la ciudad de Santo Domingo, no solamente en la zona colonial, sino en la ciudad de Santo Domingo, que en los últimos años hemos comenzado a ver intervenciones y muchas intenciones de manejo de la ciudad. Hay una ciclovía, hay una serie de intervenciones de cambios de vías, etcétera. ¿Cómo, a la opinión ahí de que la usted? gente se traya en la ciclovía. Bueno, hay soluciones que quizás no han tenido mucho éxito, pero yo quiero la opinión experta. La mella al revés. Sí. Sí, que la cambiaron. Vamos a ver lo que se está haciendo en la ciudad, en el Gran Santo Domingo o en el Distrito Nacional, porque ahí es donde se ha visto la mayor incidencia de intervenciones. ¿Qué le parece esa? Bueno, lo que pasa es que la ciudad de Santo Domingo, de alguna forma, se nos ha ido de las manos porque ha concentrado tanta cantidad de actividades económicas que obviamente aumenta el interés por vivir en ella y producir en ella, y entonces eso hace que se expanda el territorio urbano. Se sigue expandiendo, en vez de irse concentrando, se sigue expandiendo hacia las afueras, y la capacidad de dar servicio a todos esos sectores es prácticamente, con las condiciones actuales, imposible. O sea, garantía de seguridad, de iluminación, de alcantarillado, todas esas cosas que cualquier centro urbano tiene en un territorio tan inmenso como el de Santo Domingo, que ahora le llamamos el Gran Santo Domingo, es muy complejo, es muy difícil de manejar. Y independientemente de la capacidad o no capacidad que tengan los gerentes de estas ciudades, los alcaldes, hay una problemática que es mucho mayor que lo que ellos pueden hacer. O sea, no es que yo le quite responsabilidad a su gestión, sino que hay toda una serie de planteamientos que hay que atender. Por ejemplo, ahora con la nueva propuesta que hay de dividir de nuevo la provincia, se trata a nivel conceptual de pensar que con la división se va a beneficiar el entorno, ¿no? O sea, se administra mejor. Y eso no necesariamente es así. El tema es que nosotros lo que estamos es dividiendo sectores que son subsectores de Santo Domingo, que son zonas durmientes, son Todo personas que simplemente duermen ahí y van al centro de producción, que es el Distrito Nacional, y de ahí entonces se desplazan. Entonces eso es pensar que esos también son ciudades, no tienen centro, no tienen coherencia, no tienen presupuesto, no tienen capacidad de recaudación de impuestos, no tienen arbitrios, o sea, eso los hace muy difícil, van en desventaja. La alcaldía de Santo Domingo Norte, por decir una, hay una gran diferencia con la del Distrito Nacional en términos de capacidad económica. ¿Cuánto puede recolectar esa alcaldía en comparación con la nuestra? Entonces, eso es muy difícil para manejar la ciudad. La garantía de una buena calidad de vida se disminuye muchísimo. La Fundación Erwin Walter Palmer ha hecho 2 seminarios de movilidad urbana. Claro. Uno
con alianza con Intec y otro con alianza con Indotel. Indotel, sí. Así fue. Los resultados de esos seminarios internacionales donde yo recuerdo, porque participé, vinieron doctores en tránsito, vinieron expertos internacionales y hablaron y dijeron y sacaron unos resultados. Así es. Y esos resultados se le presentaron a las autoridades. Sí. Así. ¿Cuáles fueron los resultados de esos 2 seminarios? Bueno, Y si se está llevando a cabo, porque quizás se hizo en un tiempo muy temprano, porque ahora es que se está hablando de eso, pero esos seminarios fueron Hace en el mucho 2009, en el 2016. mientras nosotros estamos hablando aquí en el mundo ahora mismo, hay mucha gente pensando 10 años adelante, 20 años adelante. Sí. Pero hay países donde ya el elemento político, el elemento académico, el elemento de los sitios de pensamiento se unen para proyectar. Nosotros todavía estamos muy lejos de eso, entonces el apoyo que yo dije ahorita, el apoyo político de nosotros siempre llega tarde, llega ya cuando es imprescindible actuar, o sea, Y es si no, necesario no actuar, actúa. pero no actúa, Si no, no actúa. lo entienden, Si o sea, no tú vas tiene donde cuchillo. donde un ente político y le dices, mira, el problema de Santo Domingo del tránsito se puede resolver de esta manera, y él te va a decir que sí. Pero su prioridad no es esa en este momento. Él dice, bueno, eso más adelante, ahora no tenemos los recursos, no tenemos las posibilidades. Y 10 años después, cuando ya es un caos, entonces es el primer político que sale diciendo, hay que resolver el problema del tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros entendemos que... Entonces nos pasamos en eso la vida completa, ¿no? Eso es una cultura nuestra, no es que nos lo estamos inventando. Y con esto quiero decirte que sí, la Fundación Eru Huerta del Pan es de los pocos grupos que se pasan el tiempo pensando en los problemas y tratando de buscar soluciones y aportándolas. En el 2011 nosotros hicimos un primer seminario con Intec, 2011, donde ya se hizo el mapeo de lo que está pasando ahora mismo con antecedentes. Y en ese Tránsito momento se podían inteligente, hacer intervenciones tránsito inteligente. menores. Pero en la medida que pasa el día, otras variables se van sumando. Entonces se va complejizando el problema. Después lo volvimos a repetir y le dimos las mismas soluciones. Y ahora todos sufrimos a Santo Domingo. Es una situación caótica, es una situación muy difícil y que todos esperamos que alguien la solucione. Hay soluciones, obviamente. Soluciones a veces un poco más traumáticas, pero se necesita que se apliquen en lo inmediato. Por ejemplo, el primer paso debe darse. En aquel momento, en el 2011 que señala José Enrique, realmente hubo una puesta en escena para todos los actores en ese momento, de cómo a través de la tecnología podíamos nosotros hacer unas mejoras importantes. Increíble. En la ciudad. Poder ayudar con los recorridos, poder ayudar con la eficiencia de lo que ya teníamos. La ciudad inteligente. Como 11 infraestructura. años todavía Ya pasado. pasaron 11 años y a nadie le ha No sé. interesado poner en marcha aquella información que se Bueno. entregó. Yo espero, porque ya el tiempo se nos ha terminado, que las autoridades llamen a la fundación. Perdón, Luis Polanco. Recuérdate que nosotros dimos data, no solamente el problema, analizamos el costo Claro. que teníamos todos los ciudadanos de cada día de tapón. Hablamos que en ese momento eran como 50 millones de pesos diarios en un tapón en la hora pico, Hace de 11 5 a años. 7. Hace 11 años. Y la 6 necesidad años. de los parqueos, que todavía no está resuelta. Los parqueos, o sea, hay muchas cosas. Pero bueno, lamentablemente el tiempo no nos da para más. Esperamos que la Fundación tome parte en las intervenciones que están haciendo en la ciudad. Y nosotros los despedimos pidiéndole su amable audiencia el próximo sábado de 10 a 12 en su programa Paneo Semanal. Hasta entonces. Ya nos vemos. Un paneo con habilidad.